Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a hablar de David Weschler, un reconocido psicólogo por sus test de inteligencia. El estudio de la inteligencia es uno de los temas que más interés ha despertado entre los psicólogos. El concepto es demasiado abstracto y en general ha provocado grandes debates entre los distintos expertos. Desde que empezó a estudiarse este constructo, varias teorías han intentado explicarlo. La inteligencia cristalizada y fluida de Raymond Cattell, la teoría bifactorial de Spearman, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Estas son algunas de las más reconocidas. El primer test de inteligencia fue desarrollado en 1904 por Alfred Binet y por el psiquiatra Theodore Simon. Con este primer test se trataba de determinar la inteligencia de los individuos que presentaban un déficit intelectual. Pero ahora hablemos de nuestro protagonista. David Weschler nació en Rumanía en 1896 y fue el menor de 7 hermanos. Cuando David tenía 6 años, su familia emigró a Nueva York y allí es donde realiza estudios primarios y secundarios. En 1917 obtiene su maestría en psicología en la Universidad de Columbia. En cuanto al contexto histórico, vivió una etapa de la psicología caracterizada por una productividad y riqueza científica. La Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron muy fuertemente esa época. Llevaron a los psicólogos a la creación de test para evaluar las características de los soldados y sus posibles alteraciones psíquicas causadas por los conflictos bélicos. En el contexto de la Primera Guerra Mundial se incorpora al ejército, realizando selección de reclutas. Le corresponde aplicar el recién creado Army Alpha, un test colectivo de inteligencia. A partir de allí, concluye que no hay una relación estricta entre las puntuaciones obtenidas en el test y en el grado de adaptación de los sujetos. Por eso, cree que era necesario valerse de un concepto más amplio de la inteligencia. Al acabar la guerra, es becado para estudiar en la Universidad de Londres. Allí conoce a Pearson y Spearman y desarrolla sus ideas iniciales. Y finalmente concluye: veo la inteligencia más como una causa que como un efecto. Antes de volver a Estados Unidos, pasa por París, donde se nutre de las ideas de Piron y de Binet. Al regresar, trabaja en la confección de su escala. En 1939 publica su libro, La medición de la inteligencia adulta y la escala de Weschler-Bellevue. Después de la revisión de los estudios que se habían hecho hasta entonces, David Weschler definió la inteligencia como el conjunto de habilidades o la capacidad global del individuo para actuar con un propósito, pensar racionalmente y adaptarse al entorno. Weschler rechazó la idea del factor G de Spearman, negando que no existe una inteligencia global, sino que ésta está dividida en dos áreas principales, área verbal y área de ejecución, cada una subdividida y evaluada con diferentes subtests. Así pues, la inteligencia, según él, viene dada por múltiples factores, como la construcción genética, las experiencias sociales o educacionales, la motivación y las preferencias de la personalidad, así como otras. 1. Busca una batería que no discrimina acerca del background educacional. 2. Considera el factor deterioro-edad y lo incorpora a su escala. Y 3. Menciona que la inteligencia no era la mera suma de habilidades implicadas, sino la forma de combinarse entre ellas. ¿Y en la actualidad sigue vigente? Pues claro, usamos el test WISE, que es una escala de inteligencia para adultos, y el test WISH, que es su adaptación para niños. Así pues, las aportaciones teóricas de Weschler marcan un antes y un después en la valoración del concepto de la inteligencia, así como en la forma de construir los test destinados a medirla. Para él, la inteligencia no puede ser medida como un único factor, ni reducida a un conjunto de habilidades intelectuales. Por lo tanto, según Weschler, no podemos reflejar la inteligencia solo mediante cálculos psicométricos. Tal y como dijo él, nuestros test de inteligencia solo llegan a medir una parte, y no todas las capacidades que constituyen el comportamiento inteligente. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Created using Powtoon.